Pues vamos a orar, vamos a ponernos en pie. David vendrá ahora, estaba con Daniel, que tenía un partido de fútbol y era la final. Y después de estar toda la temporada, pues no se lo quería perder. Así que llegarán ahora, yo creo. Pero vamos a orar, porque tan importante es la palabra predicada como la disposición de nuestro corazón a escucharla. La palabra en sí ya tiene poder, ya lleva la unción de parte de Dios, ya es su verdad hablada, ¿no? Y qué importante es preparar nuestro corazón para recibirla. Okay, así que vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por el tiempo vivido aquí, porque podemos adorarte, porque podemos estar juntos, porque podemos alegrarnos unos con otros. Pero ahora nos disponemos, Señor, a escucharte a ti. Disponemos y humillamos nuestro corazón para oír tu voz en esta mañana. Que lo que vayamos a hablar, lo que vaya a compartir, Señor, pueda tocar nuestros corazones, pueda traer cambios en nuestro interior y pueda dar mucho fruto, Señor. Le quitamos ahora todo despiste, toda distracción de nuestra mente. Nos enfocamos en ti, ponemos toda nuestra atención en ti, Espíritu Santo. Gracias. Ayúdame a hablar de tu parte y ayúdame a que nada que no venga de ti pueda salir por mi boca, que seas tú el que hable, en el nombre de Jesús. Amén. Pues puedes sentarte. Y llevamos ya 2 días con esta serie, Oír a Dios, y creo que cada temporada y cada momento que la iglesia vive, cada serie es importante, ¿no? Y cada tema marca algo en nuestra vida. Pero piensa bien que Dios es el Dios de los tiempos, Él sabe lo que necesitamos como iglesia escuchar en cada temporada. Entonces confiamos y recibimos cada serie y cada palabra como que es Dios hablando en esta temporada, en este tiempo, a la iglesia. Y nuestra intención con David en esta serie es que no solamente aprendamos a oír la voz de Dios, que seguramente dediquemos algún domingo a saber cómo identificar también la voz de Dios, no algo a veces tan misterioso, ¿no? En nuestro interior, pero cómo el Espíritu Santo nos ayuda a que nuestro oído se agudice, ¿verdad?, para oírle. Y seguramente algún día hablaremos de eso. Pero no solamente queremos con esta serie que aprendamos a escuchar y a discernir la voz de Dios, sino que nuestro corazón quede expectante por oírle. Porque Dios siempre tiene algo que decirnos. El cielo siempre trae un mensaje a la tierra, a veces de manera a su pueblo, a su iglesia. Dios siempre tiene algo que hablar. Por ejemplo, hay cantos que han venido en determinados momentos de la iglesia, ¿no?, por generaciones, que han marcado una temporada, un momento. Y yo siempre pienso que son cantos que se gestan en el cielo y Dios los trae a la tierra por medio de gente que escucha esos sonidos, que escucha esas letras. Hay cantos, ¿no? Recuerdo, yo siempre decía del canto de la oveja, ¿no? El de, ya no me acuerdo ahora el título de esa canción, ¿no?, pero el de las 99, ¿recuerdas? ¿Quién se le ocurre esas letras? O sea, hay cantos tan temporales, son un mensaje también. ¿Cómo no hablar del canto que tanto hemos cantado y seguimos cantando en esta pandemia? Dios trajo ese canto al mundo entero, a la iglesia del mundo entero, el de la bendición, ¿verdad? O sea, son mensajes, y a veces es a través de un libro, a veces a través de una palabra que se da, que Dios trae a su pueblo en determinados momentos. Dios siempre tiene un mensaje para nosotros, y de manera individual también Dios siempre quiere hablarnos, pero muchas veces en nosotros caemos en una pasividad para oír la voz de Dios, a veces sin buscarlo, pero acabamos metidos en una tibieza, en una pasividad, y ya hemos perdido la expectativa o el deseo de oír a Dios. Y cuando eso pasa, uno tiene que ser entendido en que algo está sucediendo en nuestro interior que está frenando ese deseo por oír a Dios. Por eso es esta serie también, era la intención de nuestro corazón, que como iglesia seamos despertados a una expectativa constante por oírle a Él, por oír su voz. Porque mira, oír la voz de Dios es de lo más revolucionario que tú y yo vamos a experimentar, por no decirlo más. Cuando Dios habla, a veces de manera breve, concisa, a veces de manera más extensa, pero cuando Dios nos habla y oímos su voz, todo nuestro interior es removido, ¿sí o no? Cuando oímos la voz de Dios es como que se agita estructuras que tenemos internas, maneras que tenemos, porque cada uno de nosotros tenemos estructuras mentales que de esa manera vemos la vida. Pero cuando en medio de nuestro interior irrumpe la voz de Dios, se tambalean hasta tus propias estructuras, ¿verdad?
Lo que tú tienes tan internamente, esto es así, esto es así, esto es así. Y llega la voz de Dios así como una bola de fuego, ¡boom! Y destroza a veces todo tu mundo interior, irrumpe, transforma, cambia nuestro interior. La voz de Dios es de las cosas más vibrantes que vamos a experimentar. No hablo de emociones, sino hablo de lo que experimentamos en nuestros mecanismos internos cuando Dios nos habla. Su voz resuena por encima de todas las demás voces. Su voz separa el mundo cuando Dios nos habla. La voz de Dios, como Él es tan perfecto, Él es tan en todo lo que dice, en todo lo que habla, Él es tan exacto, Él es santo, perfecto, puro en todo lo que nos dice. Porque aun cuando yo te puedo decir algo a ti, incluso de parte de Dios, es como con lo que nos enseña la Escritura, ¿verdad? En parte conocemos, en parte profetizamos, o sea, siempre va a haber algo de adulterado en lo que yo puedo llegar a decir a alguien, porque por medio está la manera que yo tengo de ver las cosas, un montón de cosas, ¿no? Hay que extraer lo puro de eso, pero en Dios todo es puro. Su voz habla, rompe nuestro interior y cambia. Y siempre que la voz de Dios viene y oímos su voz y llega a nuestras vidas, siempre va a haber un efecto en nosotros. Si no hay un efecto, si no hay un cambio, si no hay una transformación, si no hay un velo que se ha quitado de nuestros ojos, no fue la voz de Dios. La voz de Dios siempre causa un efecto en nuestro corazón, pero hay un peligro también, porque como seres humanos, y creo que esto todos en mayor o menor medida tendemos a esto, pero como seres humanos siempre y hay que estar muy, muy cerca, ¿no?, de Dios para no caer en esto, pero siempre vamos a intentar manipular las circunstancias a mi favor. O sea, por más buena gente que lleguemos a ser, sin querer lo hacemos. Todos queremos que al final nos digan lo que queremos oír, todos queremos que al final las cosas pasen, y no está mal, o sea, ¿quién no quiere que pasen las cosas como tú quieres y como yo quiero, ¿no? Pero eso lo llevamos al oír a Dios y podemos hasta caer en un peligro inconscientemente, no digo que lo hagamos de manera consciente, pero a veces inconsciente, de hasta querer manipular el oír a Dios y lo que Él me tiene que decir. Y hasta yo quiero inconscientemente manipular cuándo Dios me tiene que hablar y qué es lo que me tiene que decir. Porque en el fondo a veces hay orgullo en nuestro corazón y nos creemos más sabedores de lo que necesito escuchar que el propio Dios, que sabe lo que me tiene que hablar. Y son temas muy, muy metidos, muy escondidos, que pues hay que caminar en una exposición diaria al Señor, porque son asuntos que humanamente nos vamos a eso. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque no sé si te ha pasado o si coincidirás conmigo, pero a mí me ha pasado muchísimo, no una ni dos, muchas veces, que cuando voy a Dios a buscarle es porque es lícito, es bueno, vamos al Señor a que nos hable. Háblame, Dios, quiero oírte. Lo necesitamos, nuestro espíritu anhela oír su voz. Ahora, muchas veces cuando vamos, la respuesta o cuando hemos escuchado lo que Dios nos ha dicho no es o no tiene nada que ver con lo que esperábamos escuchar. No sé si te ha pasado alguna vez. De repente uno busca, pues yo qué sé, una respuesta que es la que mi corazón anhela. Sí, hijo, eso va a pasar. O sí, hijo, que te sobe el lomo, ¿no? La voz de Dios, oye, no pasa nada, no te preocupes. O sí, lo que esperas va a pasar. No sé, esperamos cierta respuesta. No sé si me captas por dónde voy. Y cuando la voz de Dios irrumpe en nuestra vida, a veces no tiene nada que ver con lo que esperábamos. Y estás tú esperando, sí, hijo, eso va a pasar. Y lo que Dios te dice, por ponerte un ejemplo, es: espera en mí, confía en mí. Y tú estás esperando, sí, Señor, ya me lo has dicho otras veces, que confíe en ti, pero dime que eso va a suceder, lo que estoy esperando. Y muchas veces Dios no habla así. Él es Dios, Él sabe lo que hablar y cuándo hacerlo. Pero no sé si alguna vez te ha sucedido eso. Porque vamos a veces con nuestras miserias delante de Dios y no está mal. Él es nuestro Padre, puedes derramar tu corazón del dolor, de cosas, de aflicciones. Claro que sí lo podemos y debemos derramar en su presencia. Pero lo que nos torcemos es que al derramarlo esperamos que su voz me diga lo que yo quiero escuchar en ese momento. Y sin querer queremos manipular a Dios. Y te pongo un ejemplo muy rápido, lo hemos leído en otras ocasiones, la vida de Josué, cuando entran a la tierra prometida y recién están llegando. Acuérdate, un Josué lleno de miedos, recuerdas, ¿verdad? Que el sucesor Moisés le deja el listón tan alto que él
pues yo me pongo en sus zapatos y yo estaría con muchos miedos. De repente entran en la tierra prometida, conquistan la primera ciudad, una gran victoria en Jericó, o sea, es apoteósica la victoria de Jericó. Entran venidos arriba, sí, Dios está con nosotros. Segunda ciudad, un fracaso horrible. Muere un montón de gente del pueblo de Israel. Y en ese momento tú lees lo que Josué, cómo reacciona, y yo me identifico tanto, porque la reacción de Josué es muy emocional, es muy nosotros. Se viene abajo, o sea, se pone a orar y hasta llega a decirle a Dios: ¿para qué nos traes aquí? Nos hubiéramos quedado en el desierto, nos hubiéramos quedado en Egipto, o sea, ¿para qué nos haces pasar todo esto? Si mira, estamos en fracaso, ahora hemos perdido, se rasgan las vestiduras, qué horrible, me van a apedrear, se van a meter conmigo, yo así no puedo. Te lo estoy súper parafraseando para que entiendas el drama que montó Josué. Ahora, uno cuando va así delante de Dios con nuestros fracasos, con nuestros momentos difíciles, con nuestro dolor, nuestras heridas, di que no esperas de parte de Dios que te toque así la espalda y te diga: hijo, todo va a estar bien, no te preocupes, tranquilo, llora en mi hombro, ¿sí o no? Y si leesla, y no digo que siempre sea como en esta historia, pero nos da testimonio la Biblia de que a veces la voz de Dios no va con lo que mis emociones están esperando. Y la respuesta de Dios es impactante. Simplemente Dios le dice: Josué, levántate, levántate, santifica al pueblo, porque es que robaron del anatema y por eso el pecado causó esa derrota. Santifica, levántate, santifica al pueblo y continúa para adelante. Y es como tú lees eso y tú dices: ¿cuántas veces a mí me ha pasado algo así? Esperando oír un mensaje de parte de Dios, acabas escuchando otro. Entonces ahí uno aprende que el corazón humilde es muy importante para oír la voz de Dios, que es tu disposición en tu corazón a su mensaje, a lo que Él nos vaya a decir. Al final el deseo de oír a Dios se trata de querer escuchar: ¿qué quieres tú, Señor? ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres tú? Y la mayoría de las veces cuando vamos queriendo oír a Dios, se trata de nosotros. Y no digo que esté mal derramar tu situación delante del Señor, pero es que oír a Dios es muy serio. Es que es un peso muy fuerte. Esto no es un juego, oír a Dios. La Biblia, la voz de Dios causa a veces un terror en nuestro corazón. Es un impacto oír a Dios y nos transforma. Entonces es un asunto serio, es importante. Por eso esta serie, para que le demos esa reverencia, esa importancia, y ojalá, y es nuestra oración, se despierte en toda la iglesia un anhelo por la presencia y la voz de Dios hablando a nuestras vidas. Necesitamos oír a Dios. Si no, estamos sin dirección, estamos sin enfoque. Imagínate si Dios no le hubiera hablado eso a Josué, pues lo mismo seguiría allí lamentándose en Jai: ¡ay, hemos perdido, y ahora qué hacemos! La voz de Dios te enfoca, te lleva al propósito. Es que es una necesidad oír a Dios. Ahora vámonos a una historia en la Biblia, que es la historia del jovencito Samuel, que se convirtió en uno de los profetas más importantes del pueblo de Israel. Vete a Primera de Samuel, capítulo 3, y te pongo un poquito en la escena, en la historia. Tenemos un jovencito Samuel. ¿Recuerdas que Ana, su mamá, no podía tener hijos? Esa guerra con Penina, ¿te acuerdas? Que la Penina paría y paría hijos y Ana no tenía hijos, dos mujeres de un mismo esposo, y había esa rivalidad, y ella llega a un momento que se derrama delante del Señor, le pone su necesidad, le vuelve a pedir que le dé hijos, y dice la Biblia literalmente que ella soltó allí su tristeza, o sea, renunció al asunto. A veces las cosas no vienen, como Pichu ahora en un momento va a compartirme la ofrenda, que ha sido muy bueno, Michael, pero a veces las cosas no vienen hasta que soltamos. Soltó su tristeza, soltó su angustia, y dice que esa misma noche llegó a su casa y se quedó embarazada de Samuel. Dios le concede ese hijo, y ella, como promesa al Señor, si le daba un hijo, prometió consagrárselo a él, dedicarlo en el templo para que él sirviera en el templo al Señor. Entonces pasan unos años, ella lo da al pecho, lo amamanta, y cuando termina esa temporada lo lleva al templo. Cada año dice la Biblia que lo visitaban. Johnny tiene fresca esta historia, él compartió en Jóvenes. Si no viniste, escúchate esa palabra, fue muy importante y muy clave para los jóvenes. Y creo que es un texto que Dios está trayendo, ¿verdad? Hay mucho ahí que descubrir, y creo que es el Espíritu Santo, ¿no? También. Y
El joven Samuel llega 8 o 9 años, ya lo entrega a su mamá para vivir en el templo. Su mamá lo visitaba y su papá cada año. Y tenemos a un jovencito, en esta parte que vamos a leer, un muy jovencito, Samuel, viviendo en el templo con Elí el sacerdote y con los hijos de Elí, pero en una temporada muy complicada del pueblo de Israel. Era una temporada donde, por no perder tiempo, ahí no lo vamos a leer, pero donde los hijos del sacerdote Elí estaban bien corrompidos. Habían permitido que la irreverencia en la casa, porque ellos servían como hijos de... ¿Sabéis que el sacerdocio era algo que se heredaba? Era de una misma tribu y padres e hijos iban heredando el oficio del sacerdote. Y ellos, como trabajadores en el templo, en la casa de Dios, eran unos irreverentes. Se comían las ofrendas que tenían que ser entregadas al Señor, tenían sexo con las mujeres a la puerta del templo. O sea, era una irreverencia exagerada. Y Dios había llamado la atención en alguna ocasión, pero Elí, el papá, le costaba mucho, por lo que nos cuenta la historia, disciplinar a sus hijos. Y a lo más que llegó el pobre Elí es a sentarlos y como que darles una charla de lo malo que era lo que estaban haciendo, pero al fin y al cabo no actuó, no puso unas consecuencias, no los movió de ese lugar, permitió en cierta manera que eso siguiera pasando. Entonces eso que venía de los sacerdotes del pueblo había traído una decadencia a toda la nación. Era una temporada donde, mira, cuando desde la casa y desde los líderes entra ese espíritu de irreverencia, eso se transmite, se contagia en el ambiente a todo el pueblo. La irreverencia es horrible delante del Señor. Irreverencia es juntar lo santo, lo que Dios ha establecido, y mezclarlo con asuntos paganos, con asuntos de pecado, y hacer unas mezclas que se vuelven en esa tibieza donde mezclamos lo bueno, lo malo y hacemos un cóctel intermedio. Y parece que todo vale en ocasiones, porque hay momentos que Dios espera a que las cosas cambien. Y aquí Dios esperó bastantes años, Dios avisó. Pero la irreverencia ofende grandemente al Señor. Y lo que estaba trayendo esa irreverencia es un ambiente de letargo tan fuerte en el pueblo, que ahora lo vamos a leer, que hasta el mover del Espíritu Santo con su pueblo, que en aquel tiempo lo vimos con Pentecostés, era a través de la profecía. El Espíritu Santo se movía, porque no era como ahora, se movía a través de la profecía. Y por eso vamos a leerlo y vamos a la historia. Capítulo 3, versículo 1. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Eso quiere decir que los profetas que estaban acostumbrados a dar asiduamente profecías de parte de Dios, porque era la manera en que escuchaban a Dios. Yo a veces firmaría por volver a eso, la verdad. Qué fácil es estar en tu casa y decir, bueno, quiero ir a Dios, quiero que Él me hable. Hola, profeta, ¿tienes algo que decirme de parte de Dios? Y te ahorras el precio, ¿no?, de buscarle, de meterte en intimidad, de que lo disfrutamos, pero es un precio que pagamos. Qué fácil no sería eso. A veces yo hasta se lo digo al Señor: Señor, ¿por qué no volvemos a esto? Esto molaría mucho. Pero no, lo digo de broma. Y dice que tanto la profecía como la visión eran las dos maneras que Dios hablaba al pueblo, a través de visiones, y a través de los profetas escaseaban. O sea, a causa de la situación de irreverencia que había desde el liderazgo en todo el pueblo, la voz de Dios menguó. Y eso nos da a nosotros una seña muy fuerte, porque hay ocasiones en las que baja o incluso está en silencio la voz de Dios a nuestras vidas. Y uno, como humanos o como personas que nos cuesta reconocer o ver fallas o cosas que arreglar en nuestro interior, y como somos así, llegamos a pensar, bueno, si Dios no está diciendo nada, es que todo va bien. Es que estoy haciendo las cosas bien. Y uno como que a veces interpreta, porque ahora con el tema de esta semana, los Conectas, lo vais a ver un poquito más, pero cómo tendemos a ocultar cosas sin solucionar internas, y ahí las dejamos y continuamos como si nada. Pero ¿sabes a dónde va la voz de Dios cuando viene y te habla? Justo a ese punto que escondiste, que guardaste y que dijiste, no pasa nada, seguimos adelante. Normalmente cuando irrumpe la voz de Dios, va a ir a ese rincón,
O sea, imagínate una casa grande y una mini habitación para guardar las escobas, que ahí metes todos los trastos. Pero la casa es muy grande. Y tú piensas que Dios va a llegar y va a ir a toda tu casa. No, no. Cuando la voz de Dios llega e irrumpe, va a ese cuarto donde que tú es un asunto que no quisiste solucionar, que ya ni te acuerdas a lo mejor, pero que está escondido ahí en tu corazón. Porque como ayer aprendíamos las mujeres, ¿verdad? Con la prédica de Norma, Dios quiere arreglar todo. Dios no solo va a una parcela y la arregla y la sana y no. Dios quiere arreglar todo de ti y de mí. Y la voz de Dios justo va a eso. Entonces, cuando a veces la voz de Dios escasea, como en esta parte, llegamos a pensar, todo está bien. No. Preocúpate cuando eso pasa. Párate en la presencia de Dios. Humíllate. Señor, muéstrame por qué no te estoy oyendo. Porque yo sé que tú tienes cosas que hablarme. ¿Por qué no te estoy oyendo? A veces, mira, como aquí si lees el pasaje, Dios avisó a Elí, varias veces no hizo nada. A veces hemos resistido tantas veces la voz de Dios que Dios se calla, y se espera. Y no porque te deje de amar, y no porque te deje de dar oportunidades, no porque sigue estando a un paso, bien cerca. Pero hay momentos donde Dios nos avisó una, otra, y simplemente Dios da un paso para atrás, se espera con amor a que tú un día quieras ir humillado delante del Señor. Arreglemos este asunto. Qué interesante, ¿verdad? Cuánto nos muestra la Biblia de tantas cosas. Ahora vamos a seguir leyendo. Versículo 2 dice: y aconteció un día, madre mía, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, de modo que ya no podía ver. Explican los comentarios que no tanto se está refiriendo al sueño en sus ojos, sino ya a su estado ya del cuerpo ya estaba como, no sé si llegando al final o ya estaba en un momento de decadencia, ¿no? Ya estaba mayor. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. O sea, imagínate, esto sería sobre las 5 y pico de la madrugada, porque dice que la lámpara estaba a punto de apagarse, y esa lámpara en Levítico enseña el Señor que tenía que estar encendida toda la noche. Cuando ya amanecía podía apagarse. No había enchufes, no te pienses como ahora, la lámpara no se apaga, pero era una llama que por la mañana ya sí se podía apagar. Entonces, como dice que ya casi se consumía, entendemos que era ya no amaneciendo, pero casi. Imagínate que estás a las 5 de la mañana, bueno, menos Pirela, que ese se levanta a las 4, ese chico no sé si duerme ese hombre, pero imagínate que estás durmiendo estás allí, ¿no? Para ti no vale este ejemplo, Pirela. Tú ya cuando Dios hablara, tú estabas ya en el metro. Este hombre, yo que sé a las horas que se levanta. El caso, que imagínate que estás a las 5 dormido y escuchas una voz que te llama. Y dice: Raquel, Raquel. Josué, Josué, imagínate que se estremece tu cuerpo. Ahora, Samuel, el jovencito Samuel, no identificó que eso era la voz de Dios, porque ahora lo vamos a leer, él aún no conocía a Dios. Estaba en el templo, estaba en la casa, servía a Dios. Varios versículos atrás, no tengo tiempo, pero habla de los hijos de Elí y a continuación lo compara con Samuel. O sea, Dios ya le había escogido. Pero no conocía a Dios, no identificaba: esto es Dios. ¿Y qué hace? Se va corriendo a Elí. ¿Por qué me llamas? Versículo 5 dice: y corriendo a Elí le dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Aquí podemos ver y entender de cómo aún el sacerdote Elí había perdido también su oído espiritual. El estado de decadencia por la situación que te he explicado, en el propio sacerdote, o sea, el que era el mero para ministrar al pueblo, había perdido su sensibilidad. Ni él se dio cuenta que era Dios el que estaba llamando a Samuel. Y le dice: vete y duérmete otra vez. O sea, textos antes estaba viendo a una Ana orar y se piensa que estaba borracha. O sea, había un bajón espiritual también en la vida de Elí. Continuamos, dice el 6, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y le faltó y déjame dormir, le faltó ahí decirle.
El 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, y aquí nos lo especifica el Señor, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Aún no la había conocido, pero qué increíble que aunque la voz de Dios escaseaba en este tiempo, Dios encontró un corazón. Siempre va a haber un remanente, siempre. Dios encontró a alguien a quien sí le podía hablar y sabía que le iba a responder. Dice el 8, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, se levantó y vino a Elí, y entonces Elí se dio cuenta y dijo, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí le dijo, Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así que fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Dios le narra toda una profecía de todo lo que iba a suceder, muy triste, con la casa de Elí. Él iba a destruir la descendencia de Elí, ya no iban a ser su descendencia más sacerdotes, y él estaba anunciando incluso la muerte de sus propios hijos. Muy duro lo que Dios le dice, incluso lo puedes leer al propio Samuel, hasta le cuesta contárselo a Elí, porque dice, ¿cómo le voy a contar yo esto que me acaba de Dios hablar? Pero bueno, eso es otra historia. Ahora quiero que aprendamos aquí súper rápido qué encontró Dios en el joven Samuel, para que en un tiempo donde la voz de Dios estaba escaseando, ¿qué encontró Dios en ese jovencito para hablarle? Porque es lo que queremos con esta serie, que se despierte en nuestro corazón el oír a Dios. Número 1, la actitud de Samuel. Samuel, y fue lo que Elí le dijo, le contestó a Dios, habla que tu siervo oye. Mira, para oír a Dios, lo más importante que tú tienes que tener en cuenta es la actitud con la que tú quieres escuchar la voz de Dios. Porque te hago esa pregunta, iglesia, ¿realmente quieres oír a Dios? Porque oír a Dios no es solo escuchar a Dios, o oír como sonido, ¿no? Como palabras, qué bonitas, qué maravilloso. No, oír a Dios conlleva obedecer a Dios. Y a veces oímos un mensaje de parte de Dios, pues una predicación, pues una lectura, Dios que te hable, y lo que solemos decir es, bueno, es verdad, Señor, qué bueno esto que he aprendido, debo de hacer eso, pero luego no hacemos nada. Eso es la parte más crucial en el oír a Dios, y no te olvides que tenemos un Dios que ve el corazón. Yo no lo veo, tú no lo ves, pero Dios sí ve el corazón, y Dios sabe si hay disposición para oírle o no. Entonces, esta frase que Elí le dijo a Samuel, habla que tu siervo oye, tiene que ser una bandera en nuestra vida para oír a Dios. Háblame, como David decía la semana pasada, ese semá, ¿no? Esa oración del pueblo de Israel. Habla, Señor, que tu pueblo oye. Es una disposición. ¿Qué tanto estamos dispuestos a obedecer lo que Dios nos diga? Imagínate que ahora nos paramos y Dios irrumpe en el corazón de cada uno y nos da un mensaje. Sí, de primeras todos decimos, sí, yo quiero. Pero ¿qué vas a hacer con eso que Dios te va a hablar? ¿Qué voy a hacer, Marta? Porque Dios sabe de nuestra disposición, y Samuel la tenía, nos lo demuestra después, ¿no? Con su propia vida. Número 2, Samuel vivía en la presencia de Dios. Dice, lo hemos leído, dice que en el templo él dormía al ladito del arca y con la lámpara encendida. Ambos, no hay tiempo ahora, pero ambos son una representación en la Biblia de la presencia de Dios. Esa arca que en Obreros siempre hacía esa pregunta, ¿verdad? Era pregunta de examen siempre. ¿Qué tenía el arca? ¿Qué contenía el arca? ¿No? ¿Qué contenía? ¿Os acordáis los de Obreros? A ver. Bien. Estaba la presencia de Dios ahí. Tenía todos esos simbolismos que eran muy representativos de lo que Dios quería del pueblo, le decía al pueblo. Pero era la presencia de Dios viva ahí. Sabemos que para ese tiempo estaba la presencia de Dios en un lugar determinado, en un sitio determinado. Hoy la portamos tú y yo, porque ese velo se rompió, porque Jesús nos dio acceso a esa presencia, a ese trono de gracia. Pero para ese tiempo la presencia de Dios estaba en un lugar determinado. Y allí dormía el Samuelito. O sea, no había otro lugar para dormir, dormía pegado a la presencia de Dios. Y estaba la lámpara, que también es un simbolismo de esa presencia de Dios que no se apaga, que no se acaba, que está con nosotros. Es impresionante. ¿Cómo no iba a escuchar a Dios en el lugar donde estaba?
La presencia de Dios es lo que abre nuestro oído para escuchar, para oír a Dios. Vivir en la presencia de Dios. Te explico algo. Yo sé que Dios está en todos lados. Yo sé que Dios es omnipresente. El Salmo 139 habla que Dios está sobre toda la tierra. Está rodeando y está sobre toda la tierra. Yo lo sé. Te puedes parar en cualquier lugar de este planeta Tierra y Dios está, hasta el más escondido. Pero hablamos y el simbolismo del arca y de esta historia, y cuando la iglesia hoy en día ora, Señor, trae tu presencia, sí es correcto. Porque hablamos y pedimos al Señor que Él se manifieste, que su presencia sea manifiesta y que Él se revele a nosotros. No es lo mismo en un lugar Dios está, en un lugar donde Dios se manifiesta y se revela a sus hijos. O sea que sí está bien orar, Señor, trae tu presencia. Y lo que nos muestra esta parte del pasaje es que cuando vivimos bajo esa presencia de Dios, nuestro oído se abre. ¿Sabes? Porque muchas veces no oímos absolutamente nada y lo que oímos son puros ruidos de nuestro corazón, de nuestra mente, contaminadísimos a veces nuestros pensamientos, puras mentiras del enemigo. Hay un cóctel ahí y es lo único que oímos. ¿Sabes por qué? Porque nos hemos salido de la presencia de Dios. Porque hemos dejado de anhelar vivir en las aguas de su presencia. Como el profeta Ezequiel, recuerdas, ya los pies, las rodillas, hasta los lomos, ya se sumergía. Así tenemos que vivir cada uno de nosotros, anhelando esa presencia de Dios, bañándonos en la presencia de Dios, y tu oído de repente se abre. Caminar en la presencia de Dios hace tan sensible nuestro oído a la voz de Dios. Y uno como que ya nota al momento que se ha salido de su presencia y rápido regresa a la cruz. Límpiame, Señor, déjame entrar de nuevo. Déjame estar delante de ti. Entiende bien, no estamos delante de Él todo el tiempo. Él nos ve siempre, sus ojos siempre están. Pero entiendes, ¿no? En el contexto que te hablo. Número 3. No por más experiencias oímos más a Dios. ¿Cómo puede ser que este jovencito inexperto, que aún no había tenido un encuentro con Dios, que dice que Dios no se le había revelado todavía, cómo puede ser que un pueblo que no estaba escuchando en ese momento a Dios, Dios no estaba hablando? ¿Cómo puede ser que este jovencito, escucha, porque ya no tengo tiempo y te leo lo que le habló, no solamente escuchó el Samuel, Samuel, sino todo lo que le dice Dios después, cuando a la tercera ya dice, heme aquí, háblame? O sea, le da un mensaje aterrador sobre el pueblo. Se lo confió a un Samuelito, a un jovencito, a un preadolescente. ¿Cómo te comes eso? O sea, ¿no te a veces te rompen los esquemas? Hay historias en la Biblia como que no, lo correcto es hablar al experto, al que tenga años de experiencia. Mira, te digo una cosa, a veces la experiencia juega en nuestra contra, porque la experiencia a veces nos corrompe, nos endurece, nos llena de prejuicios y necesitamos volver en ocasiones a la pureza y a la inocencia de un jovencito preadolescente inexperto, que lo único que le dijo al Señor es, háblame que tu siervo oye, sin más complicaciones. Mira, a un experto hubiera dicho Elí, tú contesta, habla porque tu siervo oye, y a uno ya experimentado, ¿y por qué tengo que decir eso? Y le ponemos 1000 trabas en base a nuestro conocimiento, a nuestra experiencia. El jovencito Samuel simplemente obedeció y Dios le dio un mensaje que daba miedo el mensaje, pero se lo dio a él. Y número 4, y me ayudas, Anthony, por favor. Oír a Dios hace que tus palabras cuenten. Acompáñame a los últimos versículos, al 19, en este capítulo 3. Dice así, es como que del 18 al 19, ¿has visto alguna vez una película que de repente narra la vida de un niño o un adolescente y a la escena siguiente de la película sale ese mismo niño con 40 años? ¿Alguna vez lo has visto? Y la propia película te muestra ese salto tan grande. Pues así pasa entre el 18 y el 19 de estos versículos. Hace un recorrido así de pasada por unos años y nos muestra ya a un Samuel más mayor, más maduro. Y fíjate, de ese recorrido que se ha saltado, destaca esto. Es muy curioso, pocas veces dice el Espíritu Santo algo así sobre uno de sus siervos. Es muy interesante, dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él. Y no lo dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. El sentido de esta frase es, todo lo que Samuel profetizó se cumplió. O sea, que el Espíritu Santo destaque esto, es para pensarlo.
O sea, desde ese jovencito que escuchó a Dios en todo su caminar hasta esta etapa que ya era un Samuel adulto, todo lo que él habló de parte de Dios, Dios le había escogido como profeta. O sea, es muy fuerte lo que Dios determinó hacer, y uno de los más grandes del pueblo de Israel. Ya sabéis que él fue el que ungió al primer rey, después al rey David. O sea, su historia es muy larga, maravillosa. Con sus hijos no le fue muy bien, pero su historia es increíble. Y cómo la trayectoria en este versículo nos la deja aquí Dios bien marcada. Todo lo que yo hablé a Samuel, él lo oyó, lo transmitió y no se equivocó. O sea, su oído estuvo fino, él supo escuchar. Y versículo siguiente dice: y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba. Dan era una de las ciudades más influyentes, es como si dijéramos en España Madrid o Barcelona, de las más influyentes en toda la región. Y Beerseba era el extremo de la región, o sea, como si dijéramos aquí Cádiz, ¿no? Cádiz está en la punta, ¿no? Más o menos, o sea, en toda la nación, en toda la región, mira lo que dice: conocieron que Samuel era un fiel profeta de Jehová. Ahora, quiero que entiendas con esto que la mayor influencia que nosotros vamos a tener a nuestro alrededor en una nación no va a venir por las cosas que hagamos, o no va a venir por las buenas intenciones que tengamos, va a depender de lo que oigamos a Dios. Si somos un pueblo que oye a Dios, fíjate lo que le pasó a este jovencito. Su influencia llegó a toda la región. Y encima, ¿qué se decía de él? Acertado, tenía buena fama, Dios le dio esa buena fama. Y quiero decirte algo: la obediencia, la integridad nos dan un peso en nuestras palabras, nos dan una credibilidad y una autoridad de parte de Dios, que es la que realmente necesitamos. La influencia que tú y yo buscamos no va a ningún sitio. A veces buscamos influencia por medio de lo que hacemos, de lo que decimos, pero la verdadera influencia es la que Dios nos da. Y la verdadera influencia que cambió la vida de este hombre y afectó a toda una nación vino porque ese jovencito oyó a Dios, obedeció a Dios, fue íntegro en su caminar, y Dios le usó en gran manera, en temporadas bien cruciales de su pueblo. ¿Quieres influencia? Queremos influencia, no como Internet nos lo muestra, ¿no? Los influencers, pero una influencia del reino de Dios. Queremos traer influencia con una buena intención, con un cambio en nuestra nación, con un cambio en nuestro entorno. Oigamos a Dios. De Él viene el mensaje certero. De Él viene, o sea, Él lo ve todo, lo conoce todo, lo sabe todo. Un pueblo que oye a Dios es un pueblo que impacta las naciones de la tierra.